Continuamos aquí en cabina celebrando las fiestas patrias, hablando un poco de nuestra historia, un poco de nuestra cultura, de la comida, y ahora vamos a hablar del patrimonio cultural peruano. ¿Pero qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes y valores culturales que expresan e identifican nuestra nacionalidad o identidad como pueblo. Pero mejor yo no sigo hablando y recibimos a nuestro invitado, el señor César Cortés, docente de la carrera de Turismo y Patrimonio Cultural de la Universidad Católica Sede Sapiense. ¿Cómo está, César? Bienvenido al programa Felices Fiestas Patrias. Felices también. Gracias por estar aquí. Hablemos de nuestro patrimonio cultural. ¿Lo cuidamos? ¿No lo cuidamos? ¿Hacemos que se mantenga? Yo aquí en este programa he tenido la oportunidad, por ejemplo, de recibir a muchos músicos tradicionales del folclore. Por ejemplo, recuerdo mucho del folclore costeño y del folclore negro, que se quejan de que están desapareciendo. Usted, que es un especialista en el tema del ¿Qué ha pasado con el patrimonio? Bueno. ¿Y qué pasa? Sí, pasa todavía. Sí. El problema del patrimonio es que somos un país con demasiado patrimonio. Entonces el problema es que rebasa, mucho. Exacto, y rebasa nuestra capacidad de poderlo cuidar, mantener y sobre todo pues hacer que ese patrimonio sea bien utilizado. Ese es el gran problema que tenemos. Es que nuestro país tiene, su patrimonio comienza casi 18.000 años antes de Cristo. Comienza a establecerse. Con el hombre de Toquepala, que es 16 o 14.000 años, ya había patrimonio. Entonces desde ese tiempo hemos hecho cultura, hemos creado cultura, hemos dado la posibilidad de cultura y seguimos haciéndolo. Ahora, agregado a eso, se vienen las corrientes migracionistas que han venido, ¿no? Europea, africana, asiática, que es la última que ha llegado en el siglo XIX y XX, y las culturas han mezclado y han hecho nuevos patrimonios. Somos el país, nosotros y México, los que de mayor patrimonio de cultura, por la antigüedad que tenemos de cultura, pero nosotros todavía más que ellos. Por ejemplo, para poner un puntito nada más, Caral es más antiguo que Jericó, que se creía que era la ciudad más antigua que había en la historia universal. Entonces, ahora que se ha descubierto Caral y que se ha visto muchas cosas de Caral, ¿qué hacemos con ese patrimonio inmenso, no? De un momento a otro es como descubrir en la casa que tenemos algo ahí que nos dejó tenemos petróleo, o que tenemos un cofre de joyas que nos dejó la abuela. Y que no sabemos qué hacer, y que somos ricos, ¿no? Y que tampoco sabemos el valor. Exacto. ¿Y qué podemos hacer para conservar y que no se pierda, nuestra cultura, nuestra tradición? El problema grave es de que tiene que ser un conjunto de elementos, desde el elemento político, elemento social sobre todo, y elemento también de personas. Desde que naces tiene que hacer que el niño tenga conciencia de su patrimonio, ¿no? Es como quiera, lo conozca, se identifique con lo que somos. Y no hemos sabido apreciar. El patrimonio está en manos de políticos, y los políticos siempre son aves de paso en el Así sistema. Van y vienen, claro, y la mayoría llega con sus propios intereses. Claro, y entonces, por ejemplo, la época de Leguía, a comienzos del siglo XX, vinieron unos norteamericanos y dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ayudar, pero usted nos da los papeles y esos que no le sirven ahí en las municipalidades. Bueno, total son papeles viejos, ¿para qué nos va a servir? Ahí estaba el patrimonio de partida de nacimiento del siglo XVI, XVII, imagínate, se ha perdido. Al final, para estudiar las cosas del Perú, tú necesitabas venir al Perú. Te ibas, por ejemplo, a las universidades norteamericanas y tenías toda una sala. ¿Cuántas piezas acaban y hemos de tenido que volver? Claro. El caso del Museo del Hombre en París, de Paul Rivet, un famoso francés, estudió la cultura peruana sin venirse al Perú. Después vino al Perú a afianzar sus teorías. Pero es que allá está todo pues lo que se han llevado. En España hay muchas cosas. Pero se la llevaron los españoles durante la conquista. Claro. Y después han venido los franceses, después han venido los norteamericanos, los ingleses, y todo el mundo se ha cargado lo que ha podido ir acá. Entonces, nosotros tenemos un patrimonio riquísimo que lo seguimos incrementando, porque hay aperturas del patrimonio que nosotros nos quedamos asombrados. El caso de la comida, por ejemplo. Aquí hemos comido quinoa desde la época prehistórica. No me va a acordar que me da tanta cólera que ahora cuesta tan caro un cuarto de quinoa que me indigna. Claro.
Imagínate, mezcla la quinoa, que es un nutritivo, con la maca, que es un energético. Mezcla los dos, tenemos pues una persona que no debe haber hambre en el Perú, por el patrimonio que tenemos. No debe haber gente de Tenemos hierbas milagrosas, sí, ¿tú por dónde te vas? Otro ejemplo que te puedo poner y se concretiza. Mira, aquí cada región tiene sus platos favoritos. Tiene su propia cultura. Su propia, por ejemplo, la alimentación. Y después, cada ciudad tiene su propio plato. Y después, en la misma ciudad, cada familia tiene su propio plato. Y tú encuentras que el plato, esto lo hizo así la abuela. Eso lo hizo así la mamá. Entonces, cada gente que va haciendo su etapa histórica va haciendo también su patrimonio. Ese es el patrimonio inmaterial. Claro, inmaterial. Hay materiales, todo lo que vemos objetivamente. Inmateriales, por ejemplo, lo espiritual. Por ejemplo, los dichos, por ejemplo, la música, por ejemplo, ¿no? La filosofía de vida que tenemos nosotros también. Ese es un patrimonio que no se parece a ninguno, ¿no? El otro día, un poco así. Imagínate tu idioma. ¿Y cuántas lenguas que tenemos? Ahora, ¿quién defiende eso? Tenemos que crear entonces el especialista que defienda eso. Tenemos que ver la persona que estudie, llegue a una universidad, estudie eso y sea factible, que pueda no solamente estudiarlo, investigarlo, conservarlo, sino que también propicie que ese patrimonio sea explotado adecuadamente. Mira lo que pasó la otra vez con esto, que la Plaza Bolognesi se quemó un edificio, y así está igual. El municipio no se sabe si lo va a hacer, lo va a arreglar. Tenemos 2 ministerios que están dirigidos hacia cultura, principalmente porque todos están comprometidos. Pero es que esa zona ya no debería estar habitada por familias. Claro, pues entonces el patrimonio tú lo llega el momento en que tú lo trasladas a que sea algo sagrado. ¿Cuánta gente en provincia, no sé si a ti te habrá ocurrido eso, te crías en un pueblo, nos ha ocurrido, te crías en esa casa en donde después los hermanos se van, todos se van y la casa queda? Entonces, ¿qué haces con la casa? Esta casa de viejos, esta casa, y la vendes. Y sin embargo, pasa a ser un patrimonio de la familia, pasa a ser algo sagrado. Entonces, todo lo que se vivió ahí. A mí lo que me da mucha herencia, pena, pues, y se repite constantemente, es por ejemplo en Cusco, en el pasaje donde está la piedra de los 12 ángulos. Claro, es que ahí, ¿sabes qué? Ahí todo es patrimonio. Lo que comes, lo que hablas, lo que miras, lo que observas. Es decir, el patrimonio está por todas partes, está hecho a base de cultura, creatividad. Pero así es casi todos los pueblos. Tú te vas a cualquier pueblo, todo pueblo tiene su huaca, por ejemplo. Una huaca seguramente tiene. Entonces, para enseñar historia, enseño siempre historia. Tiene sus propias historias y sus propios mitos. Hasta los barrios tienen. Entonces, tenemos que escribirlo todo eso. Tenemos que trasladarlo todo eso, investigarlo y después cuidarlo. Mucha gente no sabe ni por qué se llama una calle o por qué se llama una plaza. No sabe. Porque no nos han enseñado en la escuela, no nos han hecho sentir lo que tenemos nosotros. Y sin embargo, eso nos puede dar que comer. El patrimonio nos puede dar que comer. Mira lo que está pasando en Cusco con Machu Picchu. Es algo que creo que jamás nos imaginamos. Pero cuando yo he ido más o menos en la década del 70, para el 69, para el 70 nos hemos ido al Cusco y hemos visto que las iglesias del Cusco las cuidaban, había un guardián ahí que cuidaba amarrando con una soguilla la iglesia. Entonces la gente lo venía, se llevaban las obras que habían, las cosas de la colonia, ¿no? Hasta la mitad de los altares se han llevado. Un montón de cosas se llevado. Ese patrimonio después no se ha podido recuperar. Se ha perdido. Hay patrimonio que se ha perdido, pero enormemente se ha perdido. Y todavía seguimos perdiéndolo cada instante. Hay lenguas en el Perú que se están perdiendo, la lengua de la selva. Ya se han perdido. Mire, el caso de el Yunga, que se hablaba en Lambayeque y La Libertad. Se hicieron en la colonia los españoles todo un diccionario. ¿Sobre el Yunga? El caso del religioso La Carrera hizo todo un libro para poder la gente aprender el Yunga. Se perdió el Yunga, duró hasta el siglo XX. Descubre el doctor Alba, el señor de Zipán, y tiene que volver a escudriñar toda la lengua yunga. Entonces ahora los niños que viven en Zipán están aprendiendo el yunga nuevamente
Y la gente, las familias están viviendo de eso, porque la gente que llega, entonces ellos manejan el comportamiento. Claro, porque enriquecen entonces, la visita turística. Exacto. Entonces van recuperando las cosas que ya estaban perdidas. Bueno, porque hay algo que se escribió, pero hay otras lenguas que se han perdido irremediablemente. César, ¿y usted cree que deberíamos tener como parte de la currícula estudiantil el quechua como segunda lengua? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A nivel nacional, no solamente en Cusco, en Huaraz, claro. No. Pero la Constitución también lo pone como base. Dice, que la lengua oficial nuestra es el español, pero también las lenguas nativas. Entonces estamos autorizados. Aquí sobre patrimonio las leyes sobran. Pero si las leyes sobran, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no? Porque la gente, esto está en manos de políticos. Y sigue en manos de políticos. El ministro de Turismo, bueno, ahora es ministra, pero va a ser después el ministro de Turismo, es un político. Él es un político, él es una persona que va a estar... ¿Qué pasa embargo, con el gobierno? Entonces tú tienes que hacer que todo eso baje al pueblo, ¿no? El pueblo es el que la gente respete su huaca, que no se la toquen, que respete el Cusco. Pero que sobre todo y que no se avergüence, porque muchos de nosotros nos avergonzamos de nuestra música, de nuestro guainito, de nuestro guaylas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hasta lo creemos poca cosa. Es que hemos vivido mirando a Europa y mirando al extranjero. Coges tú el comercio del comienzo del 900 y ves los menús que habían en los restaurantes, pura comida francesa, inglesa, alemana, norteamericana. Un siglo después, a ver si hay un restaurante que hace comida francesa, alemana. No, toda la comida no es peruana. Nada. Nadie va. Entonces hemos recuperado, Gastón ha hecho factible que recuperemos un patrimonio que aparentemente no sabía la gente. Siempre hemos comido las cosas. ¿Y qué hacemos con nuestra historia? ¿Qué hacemos? La historia, el curso de historia se comprimió. Vamos a dejarlo aquí, César, por favor, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con usted en el siguiente bloque también para hablar de la situación del patrimonio cultural peruano. Muy bien, continuamos aquí en el programa hasta las 7 de la noche. Soy Mónica Cabrejo y ahora estamos celebrando nuestras fiestas patrias hablando de lo nuestro. Nuestro invitado del día de hoy es el señor César Cortés, docente de la carrera de Turismo y Patrimonio Cultural de la Universidad Católica Sede Sapiense. En el corte nos hemos así hablado rapidito de las cosas, ¿no? Y usted me mencionaba un elemento que por años los peruanos probablemente en la sierra lo utilizan, pero nosotros lo miramos hasta, el poncho. Y el chullo. Hasta que por fin, en un desfile, las grandes marcas como Louis Vuitton, por ejemplo, lo usó tal cual, con los mismos colores de la bandera del Tahuantinsuyo y la situación cambió. Exacto. Esas son las cosas que nosotros después tenemos orgullo. Pero un orgullo... Es peruano, mira, Louis Vuitton. Después el caso de la lana. Tú sabes que la vicuña es la lana más fina del mundo junto con el armiño. Y sin embargo, la vicuña, nosotros difícil compramos acá ropa de vicuña. Y es la que te abriga, es como si tuvieras electricidad puesta para que te dé el calor. La vicuña la lana es finísima. La vicuñita. Claro. Y es un animalito que es orgullo. Yo siempre pongo el ejemplo del caso de la vicuña en el escudo nacional. ¿Por qué pusieron el escudo nacional a vicuña? Porque nosotros de animales tenemos un montón para escoger. Pues la vicuña es un animal, primero, que tú no lo puedes domesticar. Si tú lo coges y lo llevas y lo encierras, muere, no come, se muere por defender su libertad. Por defender su libertad se muere. Y es un animalito que su enemigo más fuerte en la puna es el puma. Entonces el puma se va a atacar y el jefe diríamos así, de la